Seguimos con la serie expositiva secuencial del libro de Hebreos. Y el capítulo de hoy es el capítulo 5, versículos 9 al 10. Y leo para ustedes la palabra que dice así. Hebreos capítulo 5, versículos 9 al 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenéis la palabra del Señor, inspirada y suficiente. Y el mensaje de hoy se titula La eficacia del eterno sacerdote. La eficacia del eterno sacerdote. A modo ilustrativo, imagínese que un grupo de personas está en una ciudad con peligro de destrucción. Y el lugar seguro está en otra ciudad a varios kilómetros al norte, cruzando un bosque muy denso, y ellos están equipados con un mapa para mostrarle el sendero, el lugar, y una brújula para mostrarle dónde es lo que está al norte. Ellos están en una ciudad con mucho peligro y el lugar seguro está cruzando ese bosque. Entonces, estas personas, este grupo de personas, entra al bosque y transita, y estando a la mitad del bosque caminan para llegar al lugar seguro al otro lado. Pero estos muchachos estaban tan enfocados en no ser la cena de algún animal o de no ser mordido por alguna serpiente. Y se deshicieron de sus cosas y trataron de esquivar los peligros y volver atrás. Dejaron ahí su brújula, su mapa, no. Acá ya se viene, ¿de qué nos sirve esto si ya estamos llenos de oscuridad? ¿Qué sentido tiene? Ya no tenemos esperanza de llegar a ese destino mejor. No vale luego la pena. Vámonos a ver. Y así estaban queriendo volver al lugar lleno de peligro. Y caminaban hacia su propia destrucción, volviéndose atrás. Pero de repente, volviéndose atrás, ven las luces más potentes que jamás en su vida hayan visto, mostrándoles el norte, indicándoles que había sido, ellos sí iban por buen camino, ese camino que el mapa y la brújula le mostraban, y no tiene sentido ya volverse atrás hacia su destrucción. Eso, mi hermano, es lo que hace el libro de Hebreos. El libro de Hebreos es una exhortación a permanecer en la fe que lleva al lugar seguro, mirando hacia Jesús, que es el norte, hacia la Canaán celestial. Muchos perseguidos en el primer siglo se extraviaban queriendo volver al judaísmo y abandonar la fe en Jesucristo. Sin embargo, el remedio a esa situación es mostrar a Cristo superior a todo y que el judaísmo apuntaba a Él, al gran Mesías prometido, superior a los profetas, ángeles, superior aún a Moisés y aún a los sacerdotes levitas, porque Jesús tuvo el oficio sacerdotal, pero perfecto y eficaz. En los versículos 7 y 8, el autor nos describe el proceso de perfeccionamiento por la aflicción. Mientras que en los versículos 9 y 10 nos describe las consecuencias gloriosas que tuvo ese perfeccionamiento por aflicción, la aflicción de Cristo para nosotros. Los versículos 7 y 8, el proceso. Los versículos 9 y 10, las consecuencias gloriosas
para nosotros los beneficios que Cristo conquistó en su oficio sacerdotal. Y es bueno recordar, retroalimentar lo que dicen esos versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, dice el versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió por la aflicción. Fue equipado por la aflicción y preparado para su ministerio. Ahora, el duro proceso del aprendizaje de la obediencia terminó. Él conquistó los buenos resultados. Él cumplió la meta. Cristo salió victorioso de la prueba. Cumplió la voluntad del Padre hasta el final. A pesar de la aflicción, a pesar de la tentación, a pesar de la prueba. Ahora nuestro texto puede empezar, sí, claro que sí, con estas palabras gloriosas, habiendo sido perfeccionado. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era necesario que el Señor Jesucristo fuera perfeccionado para su ministerio? Sí. Ahora que fue perfeccionado, puede empezar a ejercerlo. Por su obediencia a la voluntad de Dios, costando lucha, angustia, dolor, que lo vimos en el Getsemaní y en la cruz también. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y en el Gólgota, que se consumió la voluntad del Padre muriendo por los pecadores. Llega a ser aquel sacerdote compasivo que, conociendo nuestra condición, nos puede representar adecuadamente ante el Padre. En resumen, en primer lugar, el Señor fue perfeccionado cumpliendo fielmente todas las condiciones y requisitos que requiere un sumo sacerdote. ¿Qué eran estos? Ser igual que nosotros, compartir nuestra naturaleza, ser nombrado y designado por Dios mismo, designación que los apóstoles mismos asocian con el momento de su ascensión y glorificación. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ser igual a nosotros, ser nombrado y designado para esa función por Dios, ser obediente a la voluntad de Dios, como consecuencia estar dispuesto a sufrir y seguir fiel a su cometido a pesar del padecimiento, ofrecer su vida en la cruz. Si había de ser sumo sacerdote, necesitaba presentar ante Dios un sacrificio que realmente fuese capaz de quitar los pecados. ¿Y saben cuál era ese único sacrificio? El sacrificio adecuado, su vida. Y habiendo sido perfeccionado, nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos plenamente. Y esto, por otra parte, hermanos, le trae un título. Es la estampa de su sello. El autor de eterna salvación, dice el versículo 9. El autor describe la obra salvadora, es decir, el autor de Hebreo describe la obra salvadora del Señor Jesucristo conforme a la figura que nosotros ya habíamos visto en el capítulo 2, versículo 10, la de autor. Pero también se le puede llamar, ¿saben cómo? Pionero, alguien que forjó el camino, alguien que se adelantó, alguien que logró llegar a ese lugar. Nuestro Señor es el autor de nuestra salvación porque Él moldeó y Él forjó el camino que nosotros debemos seguir a fin de llegar a esa gloria que nuestras almas y nuestros cuerpos están anhelando, porque es el deseo de todo creyente que anhela la redención absoluta y completa, la gloria estando ante el sol de justicia. Y el Señor conquistó eso para nosotros.
Él fue el autor de nuestra salvación. Él hizo esa obra perfecta mediante la cual nosotros somos plena, perfecta y eternamente salvos. Plena, perfecta y eternamente salvos. Y es así porque como autor, como pionero y sacerdote, Jesucristo es poderoso para salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. Esto significa que su sacerdocio es, como dice el título de nuestro sermón, eficaz. Logró lo que tenía que lograr para su pueblo escogido. Y ese carácter eterno de su salvación es una de las glorias del Evangelio. Es uno de los fundamentos de nuestra confianza y de nuestra esperanza. Eso es lo que enseña la Escritura. La eternidad no es ahora sí y ahora no. Es eternamente resguardado en la roca. Nosotros estamos escondidos en la obra del Redentor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice Juan 3:36. Y Juan 10:27-28 habla de una permanencia tan segura para los que han sido rescatados por la obra del Salvador. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No transitoria, no parcial, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará. Nadie, ni uno mismo. Mi Padre es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Estando ya presente en Cristo, dice Hebreos 9:12, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna, irrevocable, permanente. Dice también Hebreos en 9:15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, las recompensas que Cristo consiguió. Entonces, hasta acá queda probado por el testimonio de la boca misma de Dios que ninguno de los suyos va a perderse. Aquellos que son el destino o destinatarios de esta gloriosa gracia del Señor, de la expiación de los pecados, no se va a perder jamás. Tienen esperanza de salvación eterna. Y uno lo que puede decir, cuanto menos, es gloria a Dios. Pero notemos bien lo que el autor dice en cuanto a lo que implica creer en Cristo para salvación. Él vino a ser autor de eterna salvación, pero ¿para quiénes? El texto bien pudiera haber dicho para los creyentes. Y es absolutamente cierto. Aquellos que creen, como el testimonio de la palabra lo dice, son salvos, eterna y perpetuamente salvos. Por ejemplo, en Hebreos 4:3 hemos visto que los que hemos creído entramos en el reposo y entramos con Él en la tierra prometida, en el reposo eterno de los santos. La salvación es eterna para los que han creído. Claro que sí. Ahora, el texto apunta a otro énfasis. Dice, para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Obedecer o creer. Bueno, esa división
no existe como tal. Porque ser creyente trae por implicación, por consecuencia, obedecer a Jesucristo. Las dos cosas son inseparables, el creer y el obedecer, el buscar agradar al Señor, el buscar celosa y sinceramente cumplir la ley del Señor. Eso es algo natural para aquel que ha sido regenerado. En el pasaje de Hebreos capítulo 3, el escritor nos recuerda de la obstinación de un pueblo endurecido que murió en el desierto y a quienes se les negó la entrada a la tierra prometida. También nos mostraba la escalera que paso a paso lleva a la perdición. Estás acá, otro escalón más, el escalón de la incredulidad, después bajar ya la negligencia en consecuencia, después ya bajar la desobediencia, al endurecimiento, a la apostasía. Apartarse definitivamente del Dios vivo por haberse endurecido el corazón. Por eso dice la palabra del Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Dios nos exhorta a aferrarnos con todo a la esperanza como miembros de la casa de Dios. No podemos con incredulidad darle la espalda a Cristo, porque apartarse de Cristo es renegar de Dios. Y como usamos hoy la figura introductoria, una historia que sí, yo lo inventé de manera ilustrativa, pero porque se me hace que es bastante pedagógico. Estamos viendo un farol tan gigante, lleno de luz, que nos muestra un lugar seguro, y qué tonto es volverse, estando en la oscuridad, yéndose a la destrucción misma. Ahora, hermanos, no podemos acudir a Cristo sin reconocerle por lo que Él es, nuestro Señor legítimo. Creer en Él trae por implicación obedecerle a Él. Ser salvos por Él es rendirnos total y absolutamente a Él en consecuencia. Asumir que Él es Señor en nuestras vidas y reconocer que cuando Él ascendió a los cielos, no solo entró al lugar santísimo como nuestro sacerdote para nuestra salvación, sino también que se sentó en el trono como nuestro Rey. Él no solamente es nuestro representante ante Dios, quien limpia los pecados, sino también es aquel que puede reclamar cada área de nuestra vida y decir: esto es mío. Él es nuestro Señor. Y tenemos que creer en Él, pero Él debe ser el gobernante de toda nuestra vida, todas las esferas, todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todas nuestras fantasías. Cuando nos entregamos así, con sinceridad, con todo nuestro ser, aún con todas las limitaciones, sí, de nuestra humana debilidad, Él acepta ese trabajo de ser nuestro sumo sacerdote y salvarnos eternamente. Y qué hermoso resguardo. Qué bueno que aquel que te reclama que vos hagas ciertas cosas por amor a Él, Él ya las hizo absolutamente para vos. Qué bueno que aquel que te pida obediencia fue perfectamente obediente y conquistó todo para vos. Qué bueno que Él es el pionero, ¿verdad? Que está delante de nosotros. Alguien que se adelantó y que llegó a donde nosotros queremos llegar. Y hay que seguir esos pasos. Para variar la ilustración, Él camina a nuestro lado y nos ayuda en nuestra debilidad. Porque eso es algo real. Nosotros debemos buscar imitarle, pero la realidad es que no somos Él.
No lo somos. Somos criaturas que tienen todavía lo que se conoce como pecado remanente. Nosotros todavía tenemos inclinaciones pecaminosas. Todavía no hemos sido perfeccionados. Si bien está tan fuerte y tan irrevocable la promesa de que algún día hemos de ser transformados y glorificados, eso todavía en el tiempo no ocurrió. Nosotros tenemos, eso sí, la responsabilidad en comunión con Él y sinceramente de luchar contra el pecado que nos asedia, de ir mortificando aquello que no se parece a Jesús e imitar a Cristo como ejemplo de obediencia y sujeción a la voluntad del Padre. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Ahora, no es que nuestra seguridad de salvación dependa de nuestra capacidad de cumplir todo el código legal. De manera que un error te descalifique para siempre y te cierre las puertas del cielo. Decía un hermano, no depende de mí. Qué buena noticia. Aunque nosotros tengamos la responsabilidad inherente de todo creyente de obedecerle a Él, el Evangelio muestra que Él ya ganó el acceso al cielo. Y más bien esto se enfoca a una actitud de lealtad y obediencia al mismo Señor. La vida de fe es un constante depender de Cristo en esto, depender de Cristo en esto otro. Y tener un caminar diario en una relación fiel de servicio y comunión con Él. Eso es caminar con Él. No es aisladamente, yo por mi propia fuerza respondo. Y yo soy obediente. Yo obedezco imperfecta, pero sinceramente en comunión con Él. Y sinceramente busco cada día más aplacar el efecto del pecado en mi vida y busco cada día más hacerme más semejante a Él. Esa es la idea. Cada día más en comunión con Él. Cada día más buscando su rostro en oración. Y precisamente porque nuestra fe está depositada en una persona, la fe y la obediencia son inseparables. Porque no puedes creer en alguien y después hacer un caso omiso, no hacer caso a lo que te dice. Creer en Cristo, yo digo que creo en Cristo, pero en mi corazón no hay ningún interés genuino en ser cada día más semejante a Él. No hay ningún interés genuino en obedecerle. Ahí hay grandes preguntas y pocas respuestas. Ahí hay problemas. Un ejemplo muy sencillo, te vas al médico, le contás tus dolencias y te da una receta. Naturalmente, ¿qué es lo lógico? Confías en la preparación del profesional y obedecer la indicación, tomás el medicamento. Lógico, si crees en Cristo, si crees en esta verdad, la asumís y la tenés como una verdad absoluta, que no tiene dudas. Hago un silencio para entrar en este punto. Sí, en el desierto hay momentos de debilidad humana. Y volvemos al punto. Somos débiles. Desgraciadamente, como se dice, metemos la pata, fallamos en actos, fallamos en actitudes de desobediencia, pensamientos, sentimientos y muchas cosas que no se ajustan a la ley de Dios, a lo que Él exige de nuestras vidas. Sería hasta necio y mentiroso desconocer que hay algo todavía en nosotros, un enemigo que desde adentro nos traiciona, busca y quiere la maldad. Y en nuestra debilidad, por supuesto que sí, a veces tropezamos, caemos y pecamos contra Dios. Y hay cosas que nosotros queremos que cambien en nosotros.
para honrar más la sangre que nos salvó e intentar agradarle y ser fieles discípulos. Y bueno, hermano, hemos visto que toda desobediencia tiene posibilidad de solución. Con tal de que seamos capaces de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos de nuestro pecado y de volver al Señor Jesucristo para que nos limpie y Él nos levante con su poder. Y qué hermoso, glorioso y esperanzador que cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, es como si fuese que tenemos encima los ojos misericordiosos de aquel que vino a nuestra semejanza y que te puede decir, tranquilo, yo morí por tus pecados, levántate, seguime, yo soy el pionero de tu salvación, yo ya hice por vos lo que vos no podés para llegar a la tierra prometida, yo soy tu reposo. Yo soy el capitán de tu salvación. Yo soy el sumo sacerdote que te lleva a la presencia de Dios. Y mientras que te dice esto, un ejército de ángeles llenos de poder están a su alrededor, reconociéndole como Rey del universo y que así como tiene misericordia y piedad para socorrer a los que son tentados, tiene poder y autoridad sobre toda potestad y sobre toda carne para cumplir su promesa y dar el socorro a los suyos y que lleguen a la tierra prometida. Así que mi hermano, existe claridad en que la desobediencia es algo destructivo y que esa desobediencia cuando persiste trae cosas gravísimas como ser la apostasía. Pero la desobediencia, ¿saben qué? Mi hermano, mi hermana, no es el fin de nuestra esperanza. En la práctica, nuestra esperanza termina si no somos capaces de reconciliarnos otra vez con nuestro Señor y volver a una relación de obediencia diciéndole, Señor, perdóname, te he fallado y desobedecido, pero sigo deseando seguirte. Sigo reconociéndote como mi Señor y mi Rey y con el deseo de obedecerte. Perdóname y por tu gracia restaurame. Y me hace acordar del episodio en el cual la mujer adúltera fue descubierta y esta mujer ha sido llevada por los hipócritas delante del Señor para tenderle la trampa. Maestro, encontramos a esta mujer en adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos la ley de Moisés? ¿La lapidación? Bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué le dice a la mujer? ¿Dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¡Qué misericordia! Porque esa desobediencia que pudo haber sido castigada con lapidación, el Señor perdona. Pero ¿saben qué pensamiento me trae esa escena? Que Cristo puede decir eso no simplemente porque perdona los pecados, sino que ese pecado Él lo pagó. Él pagó los pecados de sus escogidos. Y entonces por eso son perdonados y limpios. Él recibió mucho más que la lapidación. Él recibió mucho más que simplemente dolores físicos. Él sufrió, tragó toda la copa amarga de la ira de Dios. Y es por eso que podemos recibir perdón y limpieza. Caemos, pero nos levantamos. Desobedecemos, pero vamos a nuestro sumo sacerdote pidiendo perdón y renovando nuestro compromiso con Él. La vida cristiana para muchos es así. Un camino de tropiezos y caídas, de estancamiento, de desidia, de negligencia. Pero luego después de tener un clic y de reaccionar y decir no puedo seguir así. Tiene que seguir adelante en el camino.
tengo que seguir adelante y necesito volver al Señor para recibir perdón y limpieza. Esa es la actitud. Él es el Señor, Él es el autor y pionero. Y sabemos perfectamente que salimos del abrigo de su señorío cuando nos desviamos del camino. Y el riesgo de perdernos en el desierto. Descuidar la voluntad de Él y persistir es realmente demostrar que no hubo fe verdadera. El ser creyente y obedecerle son dos ideas que van estrechamente unidas en la Escritura. Y la obediencia es el resultado mismo de la regeneración, de la obra soberana que Dios hace en el corazón y como respuesta trae un deseo, una sed de obediencia. Usted si agarra una moneda de 1000 guaraníes, puede decir que la cara de la moneda, el famoso cara o cruz, no son parte de una misma moneda. Así también la obediencia y la fe son parte de un mismo compendio. Aquel mismo temor reverente al Padre que nosotros vemos en el Señor Jesucristo, eso tiene que estar también en nuestras vidas. Ese temor de Dios que nos empuja a obedecerle, a rechazar lo que a Él no le agrada y a buscar lo que a Él sí. Y por la obra del Señor, nosotros podemos genuinamente obedecer. Por el poder y en el poder del Espíritu Santo que actúan los suyos. Y por la obra eficaz del eterno sacerdote. El Señor Jesús tuvo que aprender obediencia. Y nosotros seguimos sus pisadas también en eso. Ahora nos toca aprenderla. Y qué alivio también saber que al Señor Jesús no le fue fácil. Nosotros en la lucha y en la dificultad, el saber que también para Cristo nuestro pionero no le fue fácil, es un consuelo. Es más llamativo para nosotros tener un sumo sacerdote que fue obediente, aun cuando le costó mucha aflicción. Porque distinto sería tener otro al que siempre no le fue fácil. Y tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y que sabe por la experiencia personal lo difícil que debe obedecer. Él tuvo que aprender a vivir por fe en el Padre y en sujeción a su voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a vivir por fe en el Padre y sujetos también a su voluntad. Cuando Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, lo hizo para abrazar la voluntad del Padre. Pero ¿saben también por qué? Por esa necesidad de hacerse hombre y aprender obediencia y así poder cumplir y obtener todas estas recompensas que hoy la iglesia tiene. Y ser santificados delante de Dios, ser limpios delante de Dios, tener un acceso permanente y restricto, libre y absoluto delante de Dios por Él. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 23, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, ni le pegaba a nadie. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el estándar que nos deja. Tenemos que seguirle, hermano, y no solamente con una simple profesión de fe, decir yo creo, sino que debemos buscar agradarle en todo tiempo. Y fue, mi hermano,
no solamente es nuestro pionero, sino también Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el versículo 10. Y esto no era conforme al sacerdocio aarónico, sino que según el orden de Melquisedec, que es más glorioso aún que el de Aarón. Habíamos visto que el sacerdocio según el orden de Melquisedec hace posible que Jesús sea a la vez Mesías y sea a la vez sumo sacerdote. El sacerdocio de Melquisedec es válido, es anterior, es superior al de Aarón y es compatible con la realeza. En otras palabras, él no es simplemente sacerdote, sino también es rey. Él, según las Escrituras, Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo, reconocido por Abraham, recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo y fue rey en Jerusalén. Entonces lo que nosotros entendemos aquí es que Él no solamente nos representa y nos lleva a la presencia del Señor, sino que también es Señor, es Rey, y toda nuestra vida le pertenece. El peligro de volver atrás que tenían estos cristianos judíos, de volver a los sacrificios en el templo por un sumo sacerdote, cuestionable era lo que ellos tenían. Ellos querían volverse atrás. Pero lo peor era que iban a hacerlo cuando Dios mismo, por medio de la resurrección de su Hijo, había dado ya su sello de aprobación al sumo sacerdocio de Jesucristo. Cuando Dios reconoce a su Hijo Jesús como el sumo sacerdote, ya invalida cualquier otro sacerdocio, porque nunca había más de un sumo sacerdote válido. Si Jesucristo ha sido constituido por Dios sumo sacerdote, volver al sistema levítico era negar esa designación divina y seguir un sacerdocio que ya no sirve, que no es ya eficaz. Ahora, conocer al Señor Jesucristo, conocer su sacerdocio, su obra de pionero, su realeza y su señorío, y luego querer volver a otro sistema religioso o intentar, no sé, compaginarle a Jesucristo con cualquier otro, es negar la única fuente segura de salvación. Quiero pruebas bíblicas. En su defensa ante el concilio, es decir, ante los máximos representantes del sistema levítico, el apóstol Pedro dijo en Hechos 4, 11 al 12, este Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué Pedro hace una afirmación tan tajante? ¿Por qué era tan intolerante o tan desconocedor del judaísmo y de otras religiones? En realidad no lo era, sino que él vio el sello de aprobación. Él era testigo de la ascensión del Señor Jesucristo, que no solamente actuó como sacerdote, sino también que hoy está a la diestra del Padre, reinando sobre todo trono y sobre toda potestad. Había visto él ese sello de aprobación sobre todo el ministerio del Hijo. Y no es él un rey, sino es el Rey. No es un Salvador, sino el Salvador. No es un sumo sacerdote, sino el único sumo sacerdote. No hay otro nombre. En este mundo afuera, el enemigo
todo el tiempo está preparando armas y usa armas para socavar, para golpear, para desacreditar la confianza en el sumo sacerdote. Y hay de nosotros realmente si no nos aferramos al Señor y desperdiciamos los medios de gracia. Si perdemos el hilo y la comunión con Él, ¿qué nos espera? El enemigo todo el tiempo está asediando a la iglesia. Todo el tiempo. En la Biblia no se dice o no hay testimonios de los horarios en los cuales el diablo se toma siesta y duerme. Todo el tiempo. Lo que nosotros tenemos son los medios de gracia para poder seguir perseverando en fe. Y un día disfrutar del eterno amanecer con Él, en la Canaán celestial, en el reposo eterno de los santos. No hay que hacernos tardos para oír. No hay que ponernos cómodos en cuanto al crecimiento del conocimiento del Señor y la palabra. Estancarnos en la vida de fe en vez de ir avanzando hacia la tierra prometida y cada vez siendo más semejantes y formados a la imagen de Cristo. No debemos dormirnos, no debemos aquietarnos, no, ya, mañana no me voy a leer, y después ya llega mañana, esta noche, después llega la noche, y no mañana, y así sucesivamente, no, pero ya, llega ya el domingo, no, pero ya, bueno, y después llega el domingo, bueno, y el jueves va a haber luego, y el martes va a haber luego, y así vamos estirando. No, esto es un constante, una lucha de vida o muerte. Vos dormís 8 horas o no sé cuántas horas, pero el diablo probablemente no duerma porque él no está atado a un cuerpo físico. Ahora esto pasaba con los primeros lectores. Ellos estaban en ese bosque oscuro, queriendo volver atrás y con el peligro de su destrucción total. Pero el autor con esta exhortación les reprende por la mediocridad de su compromiso, por su tendencia a no seguir profundizando en las cosas del Señor, dejar de lado las cosas de la fe cristiana y desconfiar del Salvador. 2 notas. Aunque el sermón esta palabra ya es aplicativa, quiero remarcar 2 cosas. Para aquellos que están en Cristo, en Cristo, les digo, no se suelten, no se confíen. Aunque la obra de Cristo es poderosa, nosotros no somos poderosos. Nosotros necesitamos continuamente del poder del Espíritu, de las gracias celestiales y del deseo de cielo y de la mirada hacia las cosas de arriba para seguir caminando. Nosotros no podemos seguir avanzando si somos presa fácil de la distracción, si somos presa de la negligencia, si somos presa de la desobediencia. Si nos encontramos en falla, ¿qué es lo que hay que hacer? Intentar reconciliarnos con el Señor. Señor, ayúdame, límpiame, ayúdame a superar este pecado, ayúdame a superar esta situación y ayúdame a seguir marchando, Señor. Porque yo no puedo solo, necesito de vos. Y agarrar la palabra, predicate el Evangelio de nuevo, predicate de nuevo el ABC. Y de la A a la Z, porque el Evangelio no es el ABC, el Evangelio es de la A a la Z del cristianismo. Porque ahí se declara a Cristo. Mírale a tu Salvador. Él te salvó y es poderoso, pero vos necesitas continuamente de Él para no pisar en falso y perderte eternamente. Esta reflexión es para aquellos que están en Cristo. Pero también este mensaje claramente para aquel que todavía no está en Cristo. Así que, amigo, que has escuchado esta palabra, quiero decirte que hay una mala noticia. La mala noticia es que todo aquel que peca debe morir, debe pagar.
todo aquel que peca es condenado. Pero también hay una buena noticia. Existe un gran Salvador, un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote que limpia los pecados, que con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. En otras palabras, solamente creyendo en el testimonio de Cristo puedes ser salvo de tus pecados. Solamente por Él puedes ser perdonado y tener acceso al cielo. No hay otra cosa más maravillosa que la persona de Cristo. No hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y ser salvo no es simplemente tener el perdón de los pecados y punto. Es mucho más que eso. Es tener una promesa de eterno disfrute con Él, en transformación. Este cuerpo que todo el tiempo está pidiendo, tengo hambre, tengo sed. Este cuerpo de muerte que dice Pablo va a ser transformado para poder disfrutar plenamente de Él. Es mucho más profundo que simplemente, ay, soy perdonado. No, soy un heredero de tantas gratificaciones y bendiciones espirituales. Es mucho más profundo. ¿Y qué motivo de alabanza y de adoración, mi hermano? Quédese con esta frase. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Jesús Señor, Jesús Salvador. Amén.